Un saludo, iglesia. Es muy bueno estar con ustedes otra vez en tercera clase de la Escuela de Discipulados semestre 4. Y este día vamos a ver el peligro de la comodidad. Hay muchos peligros en la vida cristiana, cosas que la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte que tengamos cuidado. Y Jesús nos advierte de estos peligros de la vida cristiana. Uno de los más importantes lo vemos en Mateo 7, 24 al 27, que dice así: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, el opuesto, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El peligro que vemos aquí es de no poner en práctica, no hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ser oidores solamente. Entonces vemos el que oye las palabras mías y las pone en práctica, y el que oye las palabras y no las pone en práctica. Y esto es uno de los peligros grandes en la vida cristiana, no obedecer. Pero hay uno que es en el caminar con el Señor, que es un peligro muy sutil, y es el peligro de la comodidad. El peligro de la comodidad es un estado, como vemos aquí en la definición, un estado en que se encuentra quien está a gusto, descansado y con todas sus necesidades cubiertas. Dice, cada uno de los elementos o objetos que ayudan a que alguien se sienta bien, a gusto y satisfecho, o que no se esfuerce o no se canse. Y es un peligro muy grande, ese peligro de la comodidad. Y es mientras vamos descansando más, vemos que vamos siendo llevados más por, pues muchas veces por el mundo. El mundo nos va haciendo descansar, haciendo que no nos preocupemos, realmente no darnos prisa de hacer las cosas que Dios nos ha hablado hacer. Y cuando empezamos a dejar y bajar las armas, empezamos a no estar viendo que estamos en una guerra, en una batalla espiritual, y nos ponemos cómodos, es cuando el enemigo empieza a atraparnos. Por eso este peligro de la comodidad es algo tan importante, que tenemos que ver y entender cómo viene y qué pasa en nuestra vida, para poder prevenir, para poder no seguir en ese camino. Y vamos a ver un ejemplo que al principio digas, pues, ¿qué tiene eso que ver? Pero al ver ese ejemplo, al entenderlo un poco más de cerca y ver cómo la Biblia nos da en la vida del rey David un ejemplo muy básico, que al entenderlo pues tenemos que ponerlo en práctica. Es un ejemplo que vemos en Segunda de Samuel y Primera de Samuel. Pero vamos a empezar en Segunda de Samuel para ver un poco del contexto, para darles un poco de la historia. Antes que el rey David, Saúl, el rey, había ido pues a la guerra, habían llevado el arca del Señor y habían perdido la batalla. Y esa batalla, al perderla, perdieron también el arca de Dios. Entonces los filisteos tenían esa arca y llevaron como un botín, ¿no?, de guerra. Y al llevarlo lo pusieron en la casa de sus dioses, y cada vez amanecía el dios como que arrodillado delante del arca de Dios. Y finalmente lo levantaban, el ídolo, levantaban otra vez, y el día siguiente otra vez caído y con sus brazos rotos. Y también empezaron a ver diferentes plagas y diferentes situaciones. Entonces finalmente pues los filisteos dijeron, tenemos que regresar el arca porque esto nos está causando problemas. Entonces aquí en 2 Samuel 6, el arca ya ha regresado, y vemos que David lo quiere regresar a Jerusalén, quiere regresar a su ciudad.
Entonces vemos en el versículo 1, dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con el Abaala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que lo pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa del Señor se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó, porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día, y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor en la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom en Geteo. Y por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom en Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y toda su casa. Dices, ¿qué pasó aquí? Estaban llevando el arca de Dios sobre un carro nuevo para llevarla a la casa de Abinadab, pero en ese tiempo pues casi se cae el arca, y alguien puso la mano para pues que no se cayera, y Dios le quita la vida. Y dices, ¿cómo pudo hacer eso Dios? David se enojó con Dios. David dijo, ¿cómo voy a llevar esto a mi casa? Y damos un poco de contexto para entender esta historia más. Algo para ver pues el porqué de aquí 2 Samuel capítulo 6. Y para hacer eso tenemos que regresar ahora a 1 Samuel. Esto es cuando el arca es llevado por los filisteos. Y vamos a entender un poquito más. 1 Samuel capítulo 6, vemos el 1 al 9. Recuerden que el arca había estado ahí con los filisteos después de que se la quitaron de Saúl en el capítulo 5. Entonces en el capítulo 6 dice, el arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos, y habían pasado varias consecuencias, varias cosas con ellos, y dijeron, no, tenemos que regresarla. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y los adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo le hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron, si envían al arca de Dios de Israel, no lo envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces reconocieron que tenían culpa. Entonces serán sanados y sabrán porque su mano no se ha apartado de ustedes. Entonces había enfermedad. ¿Y qué enfermedad había? Bueno, veamos lo que dice. Los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos hecho de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. ¿Y qué plaga? Plaga de ratones, habían invadido donde estaban, y también tumores, se habían enfermado con tumores que habían salido por tener al arca de Dios ahí. Entonces les mandan estos 5 tumores de oro y 5 ratas de oro para regresarlas. Y que, bueno, vemos que lo hacen. Dice, harán pues semejantes a sus tumores y semejantes a sus ratas que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y sobre su tierra. Dice, versículo 6, ¿por qué entonces endurecen sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando Él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Dice, vemos el ejemplo de Faraón, de Egipto. No vayamos en contra de este Dios, porque el Dios, ese Dios, pues si no lo obedecen, hay plagas, hay varias cosas malas que pasan contra ellos. Entonces dicen las instrucciones, ahora pues tomen y preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre los cuales no se hayan puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a la casa lejos de ella. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen bien, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces Él no nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano que los hirió
y no que nos sucedió por casualidad. Y es lo que hacen. Hacen un carro nuevo, ponen el arca, lo ponen los tumores de oro, las ratas de oro, y lo mandan, y claro, Dios lo regresa hacia Israel. Ahora, ese pastor, ¿qué tiene que eso que ver con estar a gusto y realmente, como vimos la vez pasada, el peligro de estar, pues como vimos aquí, la comodidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Vean esto. En 1 Samuel, los filisteos dijeron, ¿cómo vamos a mandar el arca? Usaron un carro nuevo. Un carro nuevo, una carroza nueva, vamos a mandarla así. Ellos no sabían lo que tenían que hacer, pero lo mandaron y vemos que no murió nadie, tocaron el arca, la pusieron y la regresaron. Pero en 2 Samuel 6, cuando David quiere llevar el arca a Jerusalén, quiere regresarla, ¿qué es lo que hace? Y aquí está la situación. Él sigue el ejemplo del mundo, sigue el ejemplo de los filisteos, en vez de seguir la palabra de Dios. Ellos sabían exactamente cómo el arca de Dios debía ser llevada. No era en un carro nuevo, era usando con los sacerdotes, con los levitas. Tenía unas cosas para llevar con varas para poder levantar el arca, y que los levitas que habían sido preparados para esa obra fueran llevados y ellos la cargaran sobre sus brazos para cargarla y llevarla de la manera correcta a la casa del Señor. Pero en su complacencia, en su comodidad, dijeron, bueno, así se transportó hasta acá, vamos a seguir el ejemplo del mundo, vamos a poner una carroza nueva, y siguieron el ejemplo del mundo. Y la consecuencia fue la muerte de uno de ellos que tocó el arca. Nuestro problema, que muchas veces no entendemos, es que queremos seguir el patrón del mundo. Queremos no seguir lo que dice la palabra de Dios, no escuchar y obedecer la palabra de Dios, pero seguir el patrón de este mundo. Y muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. El Salmo 50:21 es un versículo muy poderoso que dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Y aquí está el problema. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Pensaste que yo era tal como tú. Y en esto caemos todos nosotros. Pensamos que Dios es como nosotros, pero no lo es. Dios es Dios santo. Dios nos dio su palabra, nos dio instrucciones que tenemos que seguir. Nos llama a obedecer esta parte y a seguirlo a Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos cómodos en el seguir al Señor, nos volvemos cómodos en nuestra fe y empezamos a descansar muchas veces no en la palabra de Dios, pero empezamos a descansar en el camino y los ejemplos del mundo que nos rodea. Y al seguir el ejemplo del mundo, no estamos obedeciendo a Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Y muchas veces lo que hacemos es vemos a Dios como pues nuestro amigo, Dios es nuestro cuate, Dios es alguien que venimos para ir a Él y Él va a hacer lo que yo quiera. Y en esa comodidad, en esa complacencia, no vemos a Dios como es verdaderamente. Hay un gran contraste que vemos en el libro de Isaías que tenemos que entender. Empieza en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 9, cuando Isaías tiene una visión de Dios, que viene y tiene ese conocimiento y viene y ve al Dios grande y exaltado. Y vemos ahí un gran contraste. Vean lo que dice Isaías capítulo 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Como vemos aquí, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.
ay de mí. Y reconoció al ver a Dios, al entender quién era Dios, Isaías reconoció quién era él. Era un hombre de labios inmundos y vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías por el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Muchas veces como ese profeta, ese mandado de Dios, había estado hablando al pueblo, eres esto, eres esto, eres esto. Y aquí en el 6 tiene una visión de Dios y él reconoce, yo soy igual que ellos. Yo no puedo estar delante de Dios. Es un Dios grande, un Dios poderoso. Soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y se vio en esa perspectiva correcta y entendió quién era Dios y quién era Él. Entonces ya no era esa complacencia, no era, Él ya decía, yo entiendo quién soy. Pero el contraste es este. Si vemos aquí Isaías 32, el 9 y el 11, nos dice cómo era el pueblo de Israel. Habla aquí de las mujeres perezosas. Levántense, mujeres perezosas. Oigan mi voz. Hijas confiadas. Presten oído a mi palabra. ¿Y cuántas veces vivimos ahí? Somos perezosos, somos confiados. Dice, tiemblen, mujeres perezosas. Contúrbense, hijas confiadas. Desvístanse, desnúdense, cíñanse de cilicio en la cintura. Vengan y pidan ese perdón de Dios. Vengan y reconozcan quién es el Señor, quién es Él y qué ha hecho. Y el juicio de Dios en contra de ustedes. Tienen que venir delante de Dios y entender. Y Dios les llama a que ya no estén confiadas, pero ya no sean perezosas, pero que busquen al Señor. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. No buscamos al Señor como debemos. En el libro de Santiago capítulo 4, del 4 al 6, nos habla igual. No seamos cómodos con este mundo, no seamos complacientes. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No podemos tener esa amistad con el mundo, ese confort, esa, como vemos aquí, comodidad de las cosas del mundo. Pero tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado a reconocerlo como es Él, a buscarlo a Él, a dar nuestra vida al Señor y no seguir el camino del mundo, no seguir el ejemplo del mundo. Y muchas veces esa comodidad, esa familiaridad, lo que hace en nosotros es nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Perdemos ese temor de Dios. Tratamos a Dios como algo común y corriente, como una cosa común. Y Dios dice, no, yo soy el Dios alto y exaltado. Tenemos que verlo como lo vio Isaías y entender la grandeza y la gloria de Dios. Que podamos ver, no, yo en sí soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Tenemos que tener esa perspectiva correcta. Bueno, ¿cuáles son otros ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento de ese olvidar, de ese, como vemos aquí, la comodidad? Bueno, empecemos en el libro de Job. Y Job nos habla aquí en el Antiguo Testamento. Y nos habla en Job capítulo 12 sobre los holgazanes o ser holgazán. Usa la palabra holgura. Job 12, 5 dice, el que está en holgura desprecia la calamidad, como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Dice la holgura, el ser holgazán, el olvidar, el no enfocarnos en lo importante. Es como pies que se han preparado para resbalar. Estamos preparándolos para resbalar, para caer. Tengamos cuidado. No dejemos que esa complacencia entre en nuestra vida, esa comodidad. Estemos alertas, atentos, porque si no, estamos a punto de resbalar, de caer. Y esa holgura, como dice aquí, esa palabra holgura, si vemos ahí en el Salmo 123, nos enseña a qué la compara. Y la compara, como vemos ahí, al desprecio. Salmo 123, versículo 4. Dice, nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. El escarnio, el hablar mal, el desprecio,
de los soberbios. Al no realmente darle la importancia, el lugar a Dios que debemos, estamos despreciándolo, estamos en sí hablando mal. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo actuamos, cómo vivimos y la importancia que le damos a las cosas del Señor. Hay ese peligro, otra vez, ese peligro de el confort, el peligro de la familiaridad. Vayan al libro de Jeremías. Vamos a ver Jeremías 48. Aquí nos da un ejemplo visual. Y está hablando en Jeremías 48, versículo 11, sobre una vasija donde se ha dado, y lo que es cuando hacían el vino, dejaban que el sedimento, cuando estaban las uvas y las metían, el sedimento bajara. Pero tenían que haber un proceso donde ese sedimento era quitado, porque si no era quitado, pues el vino pues, se podía echar a perder. Y dice aquí en el 11, dice: reposada ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquila sobre su sedimento. No ha sido vaciada de vasija en vasija, no ha ido al destierro, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Y esa destilar, ese quitar el sedimento era un proceso de cambio, un proceso de como dice aquí, de vasija a vasija, para que los sedimentos fueran siendo quitados. Pero dice, no, ha vivido reposadamente, dejando que su sedimento vaya creciendo. Y ese olor, ese sabor que va creciendo, es algo de pudrición. No ha cambiado su aroma, no ha cambiado, no se ha fermentado correctamente, porque viven en reposo. Y muy similar lo que vemos en el libro de Amós, aquí en los profetas menores, Amós capítulo 6, versículo 1, dice: ay de los que viven reposadamente en Sión, de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quien acude la casa de Israel. Otra vez, que viven reposadamente, descansando, sin preocupaciones, sin hacer las cosas que se les ha llamado a hacer. Ay, esa parte de cuidado, esto es una advertencia, no hagan esto. Y tenemos que poner atención. No vivamos reposadamente, vivamos siguiendo y haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, dándoles el lugar a Dios que solamente Él merece. Igual vemos en Sofonías 1:12, cuando nos habla de el sedimento otra vez, hablando de esa idea del vino que está siendo formado, dice el versículo 12: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Otra vez, se quedan en su comodidad, su familiaridad. Y dicen que ni bien ni mal va a hacer el Señor. Viven reposadamente y dejando que esa comodidad venga y sea una piedra de tropiezo, porque no están buscando las cosas del Señor. Finalmente aquí en el Antiguo Testamento terminamos con Zacarías. Y aquí en Zacarías capítulo 1 vemos otro ejemplo que nos enseña aquí del peligro de la comodidad. Zacarías capítulo 1, versículo 15, dice: yo estoy muy enojado, Dios dice, contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Dice, yo estoy muy enojado con ellos porque están confiadas. Y dice, ellos contribuyeron, fueron parte del mal. Y Dios les llama a reprender. Y dice, voy a juzgarlas a ellas. Y vemos ese peligro que viene. La comodidad, realmente el estar cómodos y buscando, no, Dios no está haciendo nada, Dios no va a hacer nada. Eso nos lleva a una familiaridad que nos lleva a la indiferencia. Ya perdemos ahí nuestro asombro de Dios. Y ese es el peligro más grande. Perder el asombro de Dios, de quién es Dios, de cómo actúa y de que Dios es justicia. Tener ese temor de Dios lo perdemos con la familiaridad y la indiferencia. Y es un peligro muy grande olvidar quién es el Señor, olvidar quiénes somos nosotros. Tenemos que ver ese peligro. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice:
cuando estaban hablando con el pueblo, cuando iban a entrar a la tierra prometida, se les da una advertencia muy importante, porque van a entrar a una tierra que Dios les ha dado. Pero esa advertencia dice así: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que te juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacobo, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades, que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenas, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces dice, ten cuidado, no seas que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice, continúa diciendo, y que digas, mira lo que hice. No se te olvide, no dejes que se te olvide que Dios fue el que te llevó hasta acá. Ese peligro tan grande de la comodidad. Otra vez, la comodidad nos lleva a la familiaridad, y esa familiaridad nos lleva a la indiferencia, a no darle la importancia que debe tener. Y es un problema muy grande, muy peligroso para nosotros. Tenemos que cuidarnos de esa comodidad, de ver a Dios como más lejano, no tan ocupado, no tan pendiente de lo que hago. Porque al familiarizarnos más, perdemos esa reverencia a Él. Un autor decía que el peligro más grande es que las verdades de Dios, las verdades tan importantes de Dios, se vuelvan tan comunes para nosotros, que se dice, lo pone como ese, que se acuestan en el dormitorio de la mente, como que las ponemos a dormir, y ya no tienen la misma importancia, ya no tienen el mismo efecto, esas verdades de Dios que ya no tienen el mismo poder en nuestra vida que tenían antes. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ellas. Y es un peligro grande para todos nosotros, esa comodidad, ese acostumbrarnos. Y seguimos viendo más ejemplos en el Nuevo Testamento. Lo que pasó con los mismos discípulos. Veamos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Versículo 15. Dice, también les dijo esto, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tiene abundancia, su vida no consiste de sus bienes. Y dice, cuídense de la avaricia. Y vemos el contexto de este versículo de un hombre que dice, Dios, divide la herencia con mi hermano. Ayúdame a resolver esta situación. Y dice, ¿quién me ha puesto como juez o árbitro? Y luego vemos la parábola, hay una palabra muy importante del 16 en adelante. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hombre empieza a descansar, a confiar en sí mismo? Dice el 16, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y la advertencia final les dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y otra vez reconozcamos, como dice el 15, estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia, no bajen la guardia. Dice, porque aun cuando alguien tiene abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aun cuando Dios les ha bendecido, la vida no consiste en sus bienes. Tenemos que buscar las cosas del Señor. No sigamos en esa abundancia, tener esa complacencia, esa familiaridad y dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es lo que pasó muchos con los discípulos. Al principio, cuando veían a Jesús y veían qué tan grande era lo que había hecho, estaban asombrados. Estaban asombrados de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Podemos ver el ejemplo de Pedro. Pedro, cuando él empieza su seguir a Jesús, vemos que ve a Jesús y reconoce quién es Jesús. Dice, Jesús es ese hombre, Jesús es el que realmente me ha salvado. Y vemos aquí en Lucas capítulo 5,
ese primer encuentro con Jesús. Lucas capítulo 5, del 1 al 8. Estaba una multitud con Jesús, golpeaba sobre él para oírlo a Jesús. Vio 2 barcas, estaban a la orilla del lago. Pescadores que habían bajado de ella lavaban sus redes, y subiendo a una de las barcas, la que era de Simón, le pidió que se separara un poco de la tierra, y sentándose enseñó a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, le dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa tus redes para pescar. Y Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y vemos ese asombro, el reconocer quién es Jesús. Y ese asombro vino porque vio un milagro grande del Señor. En sí, la fe que tenía era muy poca. No, voy a echar una red. Vemos que echó una red y vemos lo que Dios hizo. Pero en ese momento, en Lucas capítulo 5, él reconoce quién es Jesús. Pero al estar caminando con Jesús, en tener esa familiaridad con él, también vemos que más adelante él también quería ser uno de los grandes. Siempre estaban peleándose quién era el más grande de los discípulos, quién era el número uno, ¿no? de Jesús, quién era el que Jesús iba a escoger para ser el más importante. Y al tener esa familiaridad, aún siguiendo a Jesús, vemos que llega un tiempo más adelante en el capítulo 16 que Pedro reprende a Jesús. Se le olvida quién es Jesús, y él siente que él tiene la autoridad para venir y llamarle la atención a Jesús. Y esto es cuando Jesús le dice: tengo que ir a Jerusalén, tengo que ser llevado por los fariseos, por los líderes, allá voy a ser arrestado y voy a ser, bueno, no es crucificado, pero voy a morir en Jerusalén. Y Pedro aquí en el capítulo 16, lo tomamos en el versículo 21, Jesús empezó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, debía sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les dijo: voy a resucitar. También les dijo eso. Y Pedro lo toma aparte a Jesús, le dice, lo reprende: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pedro dice: no, esto no va a pasar, no está en mi plan, no es como yo lo veo. Él quería que él fuera el Mesías, en ese momento tomara el reino de los romanos y empezar a hacer algo que en su idea era lo ideal. Pero Jesús se vuelve a él, y ¿qué le dice en el 23? Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es lo que pasa muchas veces con esa complacencia. Que no estamos pensando en las cosas de Dios, estamos pensando en nuestras propias cosas, las cosas de los hombres. Y en el querer hacer y seguir a Dios, realmente él no lo vio. Él no vio cómo el plan que él tenía no era el plan de Dios. Él quería lo que él quería. Y en esa complacencia, en ese pues querer seguir su propio plan, ¿no? De la comodidad, vemos ahí que pues toma el camino de Satanás, toma el camino de lo que el hombre quería. Y no solamente fue esta vez, hasta el final él dijo: no, yo te voy a seguir. Vemos en el libro de Lucas capítulo 22, aquí ya en la última cena, Jesús les dice: me van a traicionar todos y se van a ir. Y en Lucas 22:31, ¿qué es lo que dice Pedro? Otra vez, todavía él estaba en esa parte de familiaridad con Jesús. Le dice en el 31: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandear como a trigo, pero yo le he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Le dice: esto va a pasar, te va a zarandear. Y Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte.
Pero Jesús le dice, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, me vas a negar 3 veces. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Pedro caminó con Jesús. Pedro escuchó a Jesús, estudió a sus pies. Pero esa familiaridad lo llevó a bajar la guardia, a perder ese asombro de quién era Jesús. Él vio varios milagros, pero en esa familiaridad perdió la vista. Como vemos aquí, dice, cuando realmente creemos que conocemos al Señor, muchas veces podemos perder de vista quién realmente somos nosotros sin Él. Nos vemos como el mejor amigo del Señor, el que va a servirlo a Él, es su mejor discípulo. Y cuando hacemos eso, empezamos a vernos a nosotros más que a Dios. Tenemos que regresar como Isaías y tener esa visión del Señor, ver quién es Dios para poder realmente ver quién somos nosotros. Y al ver quién somos nosotros, podemos tener esa perspectiva correcta, esa perspectiva que Dios quiere que tengamos. Pablo lo vio muchas veces y lo decía, yo soy el menor de los apóstoles, yo soy el menos, dice, yo perseguí a la iglesia. Y luego dijo otra vez que no, yo soy el más pequeño de todos los cristianos, ¿no? Dice, no, otro dijo, yo soy gusano. Yo no sé, realmente él veía, cuando veía esa perspectiva de Dios, quién era, y tenía esa perspectiva correcta, pudo verse a sí mismo correctamente. Por eso necesitamos el espejo de la palabra que nos enseñe quiénes somos. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, y al poner nuestros ojos en Él podemos vernos de una manera correcta. Pero si no lo hacemos y digamos esa familiaridad, podemos perder de vista lo más importante. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 12. Él tuvo la perspectiva correcta. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no me considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Tengamos ese, no que nosotros somos perfectos, pero que pongamos nuestros ojos en Cristo para que Él nos perfeccione. Extendámonos hacia adelante, olvidemos lo que está atrás, busquemos al Señor. No caigamos en la familiaridad, tengamos esa perspectiva correcta. Y hoy más que en todos los días tenemos que tener y reconocer la necesidad de vernos de una manera correcta. Porque es muy fácil perderlo de vista, especialmente en la iglesia de hoy, el mundo de hoy, el mundo en el cual tú y yo vivimos. Quiero terminar con esta última advertencia. Lo vemos en la iglesia de la Odisea. Es en las 7 cartas a las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Quién escribe estas cartas? Jesús. ¿Qué escribe? Bueno, escribe a 7 iglesias y diferentes situaciones. Y de estas cartas podemos aprender primeramente el mensaje que tenían para la iglesia en ese momento, en ese día, para ella. Pero al mismo tiempo en estas cartas también podemos ver mensajes que aplican a nuestra vida en cierto momento. Lecciones que podemos aprender personalmente. Y también lecciones que podemos aprender como iglesia. La otra cosa que vemos aquí entre Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4, Apocalipsis 1 nos dice que va a enseñar las cosas que son, las cosas que están pasando y las cosas que pasarán después de estas. Y vemos que en Apocalipsis 4 dice, después de esto, el Señor me levantó y vi en sí el futuro.
Entonces, de alguna manera, las 7 cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, también nos enseñan y podemos verlos como tiempos de la historia de la iglesia. Y la última carta, que en sí corresponde al tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, la iglesia de la Odisea, el tiempo de hoy, corresponde a la iglesia de hoy en día. ¿Y cómo es esa iglesia? Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice en Apocalipsis 3:14, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eres tibio. Dice, ojalá fueras tibio, frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y qué triste. Dice, sientes ese vómito, quieres sacarlo de la boca. ¿Y por qué son tibios? Dice, porque dices. Son tibios porque dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y esa es la parte que tenemos que entender. Se habían vuelto complacientes, se habían vuelto familiares con todo, habían perdido ese asombro de Dios y habían enfocado en sí mismos. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero cuando Dios los veía, ¿cómo los veía? Pues vemos aquí, dice, no sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de lo que Dios veía. Cuando los veía decían, ustedes son miserables, son dignos de lástima, son pobres espiritualmente, son ciegos, no ven su pobreza, no ven cómo están y están desnudos. Y dice, ¿qué es el consejo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Que realmente veas lo que realmente tiene valor espiritualmente y para la eternidad. Vestiduras blancas para que te vistas, para que tengas ese perdón de pecados y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y me encanta esa, dice, pide colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y que ese colirio para que podamos ver, y esa sería en sí nuestra oración, viendo esta lección de hoy, que Dios nos dé ese colirio para ungir nuestros ojos, que realmente podamos vernos como realmente somos. Como Isaías, que podemos tener esa visión del cielo, esa visión de quién es Dios, para regresar ese asombro, que ya no tengamos esa familiaridad con la cual a veces hemos llegado a esa comodidad, ese confort, y nos hemos alejado del Señor, nos hemos vuelto complacientes, que podamos realmente dejar que Jesús sea nuestro todo. Y hay una parte final aquí en Apocalipsis 3, no lo tenemos aquí, pero si seguimos leyendo al final de esta carta, algo muy importante. Dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Nos habla del arrepentimiento. Y vemos el versículo 20, un versículo que tal vez hemos oído antes. Dice, yo estaré en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que hoy tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿qué es el versículo 20? Yo estoy a la puerta, estoy tocando a la puerta y llamo. Dice, si alguien abre esa puerta, oye mi voz y abre, le entraré en él. Y muchas veces usamos este versículo como evangelístico. Dios está tocando la puerta de tu vida, abre la puerta de tu corazón para que Él entre y esté contigo y vas a tener salvación. Pero en el contexto de este pasaje, el contexto de Apocalipsis 3, le está hablando no a una persona no salva, tal vez una persona que no tiene conocimiento de Cristo. Le está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia aquí de la Odisea, déjenme entrar. Me han puesto por fuera, se han enfocado tanto en ustedes que son ricos, que se han enriquecido y que no tienen necesidad, que al mismo Jesús lo han puesto fuera de la iglesia. Y la condición de ellos es una donde ellos eran miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Y habían perdido ese asombro de Dios, ese conocimiento de Dios. Y Dios dice, aquí estoy, tocando la puerta de tu corazón. Déjame entrar. Si me dejas entrar, yo entraré, cenaré contigo, seré parte de tu vida y tomaré ese lugar que merezco. Ese lugar que merezco porque di mi vida por ti. Me pertenece ese lugar. Pagué el precio por tu vida. Y que tú puedas aprender y tener ese asombro de quién soy yo.
Necesitamos mantener esa perspectiva correcta. Necesitamos saber realmente el Señor, quién es realmente el Señor. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ese peligro de la comodidad. Es un peligro muy sutil. Un peligro que vemos que pasó con los apóstoles. Poquito a poquito vemos ahí a Pedro. Principio viendo, no, tú eres el Señor, no soy digno de ti. Pero ya con ese tiempo, con la familiaridad, perdió esa parte, reprende a Jesús. Y después, ¿qué pasa? No solamente dice, no te voy a negar, lo niega 3 veces, canta el gallo. Y finalmente es quebrantado. Y eso muchas veces lo que tiene que pasar. Tenemos que tener esa visión y ser quebrantados para realmente decir, ya no más yo, solamente tú, Señor. Y cada día ver a Jesús y buscar a Jesús, ya no estar en esa comodidad, esa familiaridad, pero cada día querer conocer más de Él y su amor hacia nosotros. Conocer más de Cristo, enamorarnos más de Él y seguirlo más de cerca. Iglesia, no caigamos en ese peligro de la comodidad, no caigamos en esa familiaridad de ser iglesia. Es algo que puede ser muy peligroso. Yo voy a la iglesia, sí, canto todos los cantos, me lo sé. Me acuerdo de un ejemplo. En Guatemala, en un viaje de misiones. Yo no fui, pero me contaron de que iban a las misiones y estaban allá yendo a evangelizar allá a los borrachos y la gente de allá. Y decían que muchas veces les cantaban cantos y los borrachitos se sabían todos los coros, todos los cantos. ¿Por qué? Porque habían ido a la iglesia, habían crecido en la iglesia, pero ahí los encontrabas en la calle. ¿Por qué? Porque la iglesia se había vuelto algo tan familiar. Me recuerdo un señor que venía a la iglesia de vez en cuando hace mucho tiempo y que me hablaba que él estaba siempre fumando marihuana y esto y lo otro, pero te sabía la Biblia, te la conocía de arriba para abajo. La Biblia es algo muy familiar para él, pero no le daba la vida, la importancia. No, ese asombro de Dios lo había perdido. Y conocía la palabra, pero no la vivía. Era ese hombre que escuchaba, como vimos al principio, las verdades de Dios, pero no las hacía. No construía su casa sobre la roca. En vez de eso, construía su casa sobre la arena. Y eso es un gran peligro. No caigamos, iglesia, en el peligro de la comodidad, en el peligro de pensar que todo está bajo control, que estamos bien en el Señor y estamos siguiendo, estamos cumpliendo. Voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Pero cada día busquemos más a Cristo, acerquémonos más a Él y reconozcamos que Él es alto, grande, poderoso. Tengamos ese temor de Dios y busquemos crecer en Él cada día y especialmente nuestro asombro a Él. No perdamos el asombro del Señor y quién es Él. Amén, iglesia. Sigamos así. No caigamos en el peligro de la comodidad. Y que cada día más podamos crecer en nuestro amor y nuestro conocimiento de Él. Que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por esta clase, por este tiempo que hemos tenido. Te pido, Señor, que nos sigas creciendo en tu palabra, siendo esos discípulos, y que en esta escuela de discipulado podamos aprender a estar alertas, a estar atentos, a no caer, especialmente en estos peligros tan sutiles como el de la comodidad. No seguir el paso del mundo, usar las herramientas del mundo, pero usar a ti, Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra y poder poner en práctica esas verdades bíblicas, Señor. A verte como te vio Isaías, alto, grande y exaltado, y reconocer que somos hombres inmundos, que vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos y que necesitamos de ti, Señor, para sanarnos, para perdonarnos, para que podamos ser usados por ti. Bendícenos y guíanos, Señor, lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Amén, iglesia, que Dios los bendiga.